Muy buenos días para todos. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien en este momento. Les damos la bienvenida a este webinar sobre información exógena y fiscal. Tengo el gusto de presentarles a Rodolfo Mendoza. Él es contador público especialista en finanzas, con más de 15 años de experiencia laboral en compañías multinacionales y nacionales, en cargos directivos de compañías de transporte de aseo, de transporte aéreo, perdón, manufactureras, consumo masivo, producción, servicios y sector financiero. Ha laborado en reconocidas firmas de auditoría, Big 4, Pricewaterhouse y Deloitte. Amplia experiencia en controles, impuestos, contabilidad, tesorería, costos, presupuestos, control, gestión, compra, reportes, entre otros. Supervisor contable y fiscal en diferentes países como Panamá, Venezuela, USA, Aruba y Curazao. Así que bueno, no siendo más, recuerden que pueden realizar sus preguntas al final de la sesión por la sección de preguntas y respuestas. Y no siendo más, entonces doy paso a Rodolfo Mendoza para que podamos iniciar con la presentación. Bienvenidos. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Diana, por la presentación. Vamos a iniciar con esta presentación. Básicamente vamos a ver todo lo que tiene que ver con información exógena y todo lo que acarrea el reporte de esta información. Vamos a abarcar todos los informes que hemos debido entregar a la fecha a la DIAN y a los diferentes entes reguladores, básicamente porque toda esta información desencadena en lo que tenemos que presentar el próximo 25 de mayo. Bueno, no siendo más, dando inicio, nuestra agenda básicamente es cumplimiento de las actividades fiscales, 2020 entes reguladores y la información exógena 2020 que debemos presentar en el 2021. Vamos a ver lo que tiene que ver con normatividad, los plazos de entrega, generalidades, los obligados, los topes o las bases y los formatos que debemos reportar de acuerdo con las resoluciones que han salido. En el tema de cumplimiento de actividades fiscales, nosotros en este mundo de información financiera y contable debimos de haber realizado un cierre de estados financieros de 2020, básicamente reportando nuestros 4 estados financieros. Básicamente es el EDFA, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo de acuerdo con la normatividad vigente, normas internacionales de contabilidad. Y algo muy especial para este año, que son las notas a los estados financieros, donde adicional a lo que veníamos reportando, debimos de haber realizado y revelado unas provisiones sobre los valores de los aportes de seguridad social del 2020, donde en el mes de abril y mayo la UGPP y el gobierno decretó bajar el reporte y pago del 16% al 3%. Debimos de haber realizado una provisión en el año 2020, básicamente pues con los decretos y con los comentarios que ha realizado el presidente, donde tenemos 3 años para pagar ahora ese aporte que dejamos de pagar en ese año o que posiblemente nos habían condonado. Algo especial por los temas de la pandemia, haber revelado la continuidad de la compañía como negocio en marcha. El procedimiento automático que hubo de saldos a favor en renta e IVA, según el decreto 535 del 10 de abril del 2020. Digamos que este fue un gran beneficio en tema procedimental para los que teníamos saldos a favor, tanto en renta como en IVA, haberlo solicitado, digamos que fue un plus de cierta manera, una ayuda del gobierno para sacar estos saldos adelante, y si lo realizamos con un buen procedimiento, seguramente lo tuvimos en nuestra cuenta en el menor tiempo posible. Básicamente fueron 30 días que se tomó el gobierno después de la presentación de la solicitud.
También con el tema de la creación del empleo de apoyo formal PAEF, el decreto 639 del 8 de mayo del 2020, que lo ampliaron hasta marzo del 2021, de acuerdo con la ley 2060 de octubre del 2020. Algo especial que estamos esperando todas las empresas es el apoyo que nos den posiblemente la ampliación hasta el mes de junio del 2021. Tema de asambleas, el año pasado pues tuvimos unos términos adicionales, unos días adicionales para presentar esta asamblea. Este año nos dieron máximo el 31 de marzo y máximo hasta el primer día hábil de abril, que fue el 5 de abril, máximo hasta las 10 de la mañana debemos de haber realizado esta asamblea ordinaria con respecto a los resultados del año 2020. La presentación de la sábana de por sociedades, prácticas empresariales, de acuerdo con la circular externa 115 del 2020, donde se fijaron los plazos iniciando en abril y terminando en el mes de mayo del 2021. Esto básicamente no son todas las empresas, pero sí las que están controladas y vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Debemos de haber realizado ya el depósito de los estados financieros a la Cámara de Comercio, máximo el 30 de abril, dieron plazo. Es obligación legal, ya que este documento sirve de prueba de la transparencia de sus operaciones en la compañía. La actualización del registro mercantil, el año pasado tuvimos un beneficio, básicamente ampliaron el plazo hasta el mes de junio. Este año no lo ampliaron, nos dieron un beneficio que si lo hacíamos al 31 de marzo del 2021, teníamos un 5% de descuento. Pues realmente no es un gran beneficio, pero bueno, en esta escasez, algo es algo. Ahora el tema de la DIAN, las compañías que debieron de haber reportado su conciliación fiscal, formato 2516, donde debemos reportar 5 informes: estado de situación financiera, resultados integrales, la facturación del año 2020, el impuesto diferido y el movimiento de los activos fijos. Esta conciliación fiscal es muy importante. Bueno, no todas las compañías lo deben reportar, pero sí los que hayan tenido ingresos superiores a 1.600 millones durante el año 2020. Obviar esta información, esta conciliación fiscal, que es depositar toda la información contable comparada con la información fiscal y reportar las diferencias que se presentan entre estas dos, nos puede llevar, de no ser reportada, a que la DIAN emita irregularidades en la contabilidad. Digamos que no hay una sanción específica, pero el tema de irregularidades nos puede llevar a una inspección tributaria. En los vencimientos de esta conciliación fiscal son los mismos vencimientos de la declaración de renta, que ya la debemos de haber presentado, estamos en los últimos vencimientos. Para este año fue muy importante el tema del cálculo del impuesto diferido, pues ya que este tiene un impacto directo con la entrega de utilidades. Y igualmente el tema de la declaración de renta, haber realizado una buena declaración de renta, tener un escudo fiscal como pérdidas fiscales y los saldos a favor que vienen para los próximos años. Estos dos escudos pues nos ayudan mucho de haber hecho una buena depuración, haber llevado una contabilidad muy en orden, muy soportada. Nos puede llevar a tener unos buenos escudos fiscales para los próximos años, teniendo en cuenta los cambios tributarios que se vienen hacia adelante. Los medios magnéticos, especialmente los de la Secretaría de Hacienda, nos dieron plazo para su entrega desde junio 24 al 8 de julio. No obstante, pues eso está en revisión
puede que nos amplíen un poco más los plazos, pero inicialmente, de acuerdo con las resoluciones, estamos en estos vencimientos, de junio 24 al 8 de julio. El predial, los vencimientos con descuentos va hasta el 15 de junio y sin descuento máximo hasta el 23 de julio. No obstante, también se puede pagar en cuotas realizando la solicitud respectiva, que su primera cuota inicia el 30 de junio, es durante 4 meses, la última cuota es en el 2022. Viene el tema de rentas personas naturales, ya salimos de este tema de la facturación electrónica. Viene algo muy nuevo que es el tema de nómina electrónica. De cierta manera, pues la DIAN está tratando de que todas nuestras operaciones de las compañías las tengan ellos reportadas directamente allá, por supuesto, pues para hacer los diferentes cruces con la información, donde todo lo que hemos comentado hacia atrás debe de cruzar la información al 100%. Una diferencia nos puede traer consecuencias. El tema de la nómina electrónica, igualmente salió una nueva resolución, la número 37 del 5 de mayo, donde nos da unos plazos adicionales iniciando en el mes de agosto. Iniciamos en el mes de agosto, ahora vamos a iniciar en el mes de noviembre. Y la información exógena, bueno, medios magnéticos, que es donde básicamente vamos a reposar todas las operaciones, sea deducible, no deducible, pero efectivamente que se encuentren dentro de la contabilidad. Bueno, pasamos a nuestro tema, información exógena, la normatividad que nos está regulando. Básicamente iniciamos con la resolución 70, 28 de octubre del 2019, donde dice los obligados, fechas de presentación y toda la resolución de lo que debemos reportar. Hubo un cambio, básicamente esta resolución 70 salió para los medios magnéticos del 2019 y la presentación del 2020. El 25 de marzo del 2020 salió la resolución 27, donde nos ampliaron los plazos para presentar la información del 2019. El 12 de marzo del 2021, este año, salió la resolución 23, hubo algunos cambios pequeños. No obstante, el 7 de mayo, que está muy fresco por temas de orden público, sacaron una nueva resolución, la resolución de 38, donde ampliaron los plazos, básicamente 15 días adicionales, para iniciar la presentación de las personas jurídicas y personas naturales. Los grandes contribuyentes, por supuesto, pues ya debieron de haber presentado esta información. Esta resolución fue expedida básicamente por temas, los temas de paro que estamos viviendo. Bueno, vamos con los plazos. Los grandes contribuyentes, como lo decíamos, está el 27 de abril y hasta el 10 de mayo. Ya terminaron de entregar esta información. Las personas jurídicas y naturales, inicialmente con las resoluciones anteriores, iniciábamos el 11 de mayo y hasta el 9 de junio. No obstante, con esta resolución 38, que salió el 7 de mayo, 3 días antes de iniciar sus vencimientos, 4 días, sacaron la nueva resolución de fechas, donde las jurídicas y personas naturales debemos iniciar, o nos dieron plazo para iniciar, el 25 de mayo y van hasta el 16 de junio. Bueno, las generalidades de la información exógena. Definitivamente el tema de información exógena es un proyecto. Es un proyecto donde nosotros, desde lo que nombramos anteriormente, que es la conciliación fiscal, la declaración de renta, la elaboración de los estados financieros, todo el tema de sus notas, tiene que engranar, tener un engranaje, una conciliación, donde esto definitivamente se nos vuelve un proyecto
Y si lo hacemos bien, podemos, podemos, digamos que pasar sin una inspección tributaria, una fiscalización de la DIAN o unas sanciones. Algunas compañías, digamos que no obstante, les gusta que la DIAN los esté inspeccionando para que vean que sus operaciones se están haciendo correctamente, pero pues generalmente la idea es tratar de evitar estos temas y tener 4 personas adicionales en nuestra empresa que nos estén revisando. Se vuelve un proyecto, ¿por qué? Porque necesitamos un tema gerencial, un buen software, una coordinación. Tenemos que realizar un proceso operativo, un análisis de la información, realizar validaciones y por supuesto esto desencadena ya el reporte final para la DIAN, donde si hacia atrás hemos hecho las cosas bien, quizás este tema de medios magnéticos se nos va a ir bien. Tema adicional, ¿por dónde iniciamos? El tema de los terceros. Es bien importante que nuestros clientes y proveedores estén bien creados en nuestro sistema contable. ¿Por qué? Porque la información que nos está solicitando la DIAN es básicamente el 100% del RUT de cada una de estas personas con quien realizamos operaciones. Eso es bien importante. Pasa que a última hora generas tú los medios magnéticos y estás corriendo porque no sabes la compañía de dónde es, cuál es la dirección de la compañía, qué código de actividad tiene. Entonces, esto se vuelve muy desgastante porque hacer una averiguación de un solo cliente o de un solo root nos puede llevar su tiempo, mientras se lo solicitamos a la compañía, mientras nos llega, mientras los colocamos, y las compañías que tenemos muchas operaciones con diferentes clientes y con diferentes proveedores, pues esto es un tema muy desgastante para las personas que lo están realizando, que están realizando este proyecto. Lo otro es tener una buena parametrización del sistema contable. La parametrización del sistema contable se va realizando durante todo el año 2020. ¿Para qué? Con el fin de que al final del año la información sea muy fácil extraerla del sistema, que sea de gran ayuda, que el sistema contable no sea una traba para generar esta información. ¿Hay que invertirle? Sí, hay que invertirle al sistema contable, hay que invertirle tiempo. Los archivos a reportar a la DIAN sigue siendo en XML. Y por supuesto, tener en cuenta al iniciar este tema de emisión de los estados financieros, bajar el prevalidador que se encuentra vigente durante el año. Para este caso, que esté vigente durante el año 2021. Ocurre y pasa de que bajamos el prevalidador del año anterior, cuando vamos a iniciar a subir la información, ya no sube porque faltan casillas, porque faltan columnas, porque faltan conceptos. Entonces, esto genera una pérdida de tiempo y a las 11 de la noche del último día estamos corriendo con esto para tratar de subirla. Entonces, es bueno colocar dentro de nuestras actividades de la compañía que esto es un proyecto, definitivamente. Si no hacemos esto bien, bueno, las sanciones pueden ser muy altas, generalmente no van más allá de los 350 millones de pesos, pero bueno, hay que tratar de evitarlos. Ahora, ¿quiénes están obligados? De acuerdo con la última resolución, están obligados las personas jurídicas, sociedades y asimiladas y demás entidades públicas, privadas, obligadas a presentar la declaración del impuesto sobre la renta. Impuestos sobre la renta y complementarios de ingresos y patrimonios. Con ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos durante el año gravable 2019 y 2020. Si tuviste ingresos
en el 2019 de 100 millones de pesos y en el 2020 no los tuviste, igualmente tienes que presentar información exógena a la DIAN por haber cumplido el primer término, que era 2019, ingresos del 100 millones de pesos. Adicional, las personas naturales que tengan ingresos superiores a, perdón, superiores a 500 millones de pesos y en el 2019 y 2020, y que hayan tenido en el 2020 ingresos por rentas de capital o rentas no laborales que superen los 100 millones de pesos. Cada día están tratando de ampliar el grupo de informantes o reportantes de esta información exógena con el fin de cruzar lo máximo a todos los colombianos de la información de sus ingresos. Bueno, ahora vamos con los topes. Este tema de los topes, pues básicamente en algo, finalmente a veces nos ayuda por las compras pequeñas que hacemos por cajas menores, como son peajes, compras pequeñas, el pan para el desayuno, para las 11, medias 9. Esos montos, a veces es muy complejo solicitar el RUT, solicitar la información para reportar. Digamos que en este momento eh, tenemos que reportar los pagos y abonos que hagamos superiores a 100 millones de pesos en el formato 1001. Este valor cada día lo están bajando más. ¿Por qué? Porque quieren que todo el mundo, las panaderías, todos los colombianos estemos obligados a reportar a quién le compramos, quién está generando ingresos. Entonces, topes para el formato 1001, que digamos que es el formato más grande, más complejo, más extenso, que son los pagos y abonos que realizamos por superiores a 100 millones de pesos, tenemos que reportarlos. Los que son inferiores a 100 millones de pesos, perdón, a 100.000 pesos, no es que no los tengamos que reportar, los tenemos que reportar de forma acumulada. O sea, hay que reportarlos, pero de forma acumuladas con un código especial. Para el formato 1006, que es el IVA generado, bueno, sobre una base mínima de 500.000 pesos, tenemos que reportar los IVA generados superiores a 95.000 pesos. Formato 1007, que son los ingresos, básicamente las ventas que hemos realizado, las ventas que hayamos realizado a clientes por montos superiores a 500.000 pesos, no en una sola operación, sino en las diferentes operaciones durante el año, acumulados. Formato 1008, 1009, que son los saldos de deudores y pasivos, deudores y acreedores y pasivos, los superiores a 1 millón de pesos. O sea, el saldo que sea superior a 1 millón de pesos, debemos reportarlo en forma detallada. Los que son inferiores a 1 millón de pesos, en forma acumulada en un código especial. O los que tengan saldos superiores a 500.000 pesos, si el saldo de la cuenta de nuestros deudores o pasivos es superior a 100 millones de pesos. O sea, entre más deba yo, mi operación a reportar disminuye o el tope disminuye. El formato 1010, que son accionistas, los accionistas pues que tengan un capital superior a 3 millones de pesos dentro de la compañía. Oh, perdón. El formato 1647, ingresos recibidos para terceros, este es un formato nuevo. Los terceros que tengan saldo superior a 1 millón de pesos o ingresos que hayamos recibido durante el año superior a 1 millón de pesos.
Esto son las bases para reportar en forma detallada los medios magnéticos. Recuerden, los que son inferiores a estas bases los podemos relacionar acumuladamente con un código especial en la información exógena. Hay algunas preguntas bueno, y si yo quiero reportar los inferiores a 100.000 pesos, lo podemos hacer. O sea, si tenemos el detalle, hagámoslo. No hay ninguna objeción sobre el tema. No obstante, pues esto genera un poco más de desgaste, pero a veces si hemos realizado una buena planeación, un buen proyecto para estos medios magnéticos, el software contable nos ayuda y nos ayuda a generar la información como debe ser. Y podemos hacerlo para los que están por debajo de estos topes. Bueno, bueno, ¿qué es lo que debemos reportar? ¿Qué es lo que debemos reportar? Es la gran pregunta. El prevalidador de la DIAN, el prevalidador de la DIAN trae los diferentes formatos. No obstante, pues los diferentes software contables y todo el back office que tienen estos soportes o los soportes que prestan el tema de generación y de preparación de la información, digamos que nos ayuda mucho para sacar las nuevas versiones de la nueva reglamentación de cada una de los informes que debemos reportar. En este año, pues digamos que solo son 19 formatos. No obstante, cada formato tiene diferentes conceptos. El formato más complejo, o bueno, no más complejo, sino el más largo, y tenemos que decirlo, es el 1001. O sea, si nosotros hacemos el formato 1001, tenemos hecho el 60% del trabajo de la información exógena a reportar. Estos son los formatos. Tenemos el 1001, que son los pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas. 1003, también eso está por versiones. ¿Qué quiere decir la versión? La versión es básicamente los cambios, adiciones que le van realizando a los formatos. El 1003, que van en versión 7, retenciones en la fuente que nos practicaron. Este formato es bien importante porque a veces este formato nos ayuda todo lo que recolectamos, perdón, las retenciones que nos realizaron y las autorretenciones que nos llevan a un saldo a favor. Entonces, este formato, cuando tenemos saldo a favor, se vuelve muy importante, que es el detalle de cada pesito que nos retuvieron para nosotros solicitar el saldo a favor. El 1004 van en la versión 7, los descuentos tributarios solicitados. O sea, aquí en todos estos formatos lo que trata la DIAN es de solicitarnos toda la información, cada pesito que hayamos pagado de nuestra empresa, ellos lo quieren saber, sea deducible o no sea deducible. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo pagué a un parqueadero, no sé, 200.000 pesos y no me lo voy a deducir, no quiere decir que yo no lo deba reportar, lo debo reportar. No obstante, en la parte no deducible, tengo que colocar un valor 0. En la parte del pago, porque estos formatos traen diferentes columnas donde debemos reportar cuánto pagué y cuánto me estoy deduciendo en la renta. Entonces, si pagué 200 y en renta me estoy deduciendo 0 pesos, tengo que colocarlo. Entonces, 200 pagué y no me lo estoy deduciendo en la renta.
Eso igualmente pues no me exime de que no deba reportar la información por no deducírmelo de la renta. El formato 1005, IVA descontable por compras. Esto pues básicamente es bien importante porque todo el IVA descontable que nosotros nos estemos tomando como crédito para la compañía tiene que estar 100% soportado con sus facturas, con compañías que correspondan, con compañías, bueno, lo digo porque a veces la DIAN ha encontrado muchos temas acá de compañías de papel, que es donde vienen los saldos a favor y finalmente vienen las complicaciones para las compañías. Formato 1006, van en la versión 8, el IVA generado por las ventas y devoluciones en compra. Este igualmente pues es todo el valor que hemos cobrado a los terceros por tema de IVA. 1007, versión 9, todos los ingresos recibidos. No quiere decir que solo las ventas, sino también los ingresos que llevemos por allá, otros ingresos diferentes a la operación de la compañía. 1008, los saldos a las cuentas por cobrar. Ya vimos cuáles son las bases. Debemos reportarlos al 100%, de acuerdo con la base. El 1009, cuentas por pagar. Hay que tener mucho cuidado con estos temas. Saldo de cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Recuerden que la DIAN está muy detrás de activos inexistentes, pasivos inexistentes, que igualmente ha dado la oportunidad de reconocerlos, por supuesto, pues pagando un impuesto sobre ello. Versión 1010, perdón, formato 1010, versión 8, información de los socios, accionistas y o cooperadores. Formato 1011, todo el tema de declaraciones tributarias, rentas exentas. 1012, declaraciones tributarias. 1647, ingresos recibidos para terceros. 2275, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. 2276, información de ingresos y retención, rentas, pensiones de trabajo. Formato 5247, pagos y abonos en cuenta y retenciones practicadas. 5248, valor de los ingresos recibidos y devolución, rebajas y descuentos. 5249, valor IVA descontable, IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas y resueltas. 5250, valor IVA generado, el valor de impuestos, impuesto al consumo, valor del IVA recuperado en devoluciones, compras anuladas, resueltas. 5251, valor del saldo de deudores por conceptos de créditos activos a diciembre 31. Como se pueden dar cuenta, todos estos formatos y adicional la información y la información de diferentes conceptos que van en cada formato, las diferentes columnas que hay que reportar, es un tema muy complejo y por eso hablábamos anteriormente de un proyecto y hablábamos anteriormente de que toda la información tiene que estar engranada. O sea, yo me equivoco en algo, no hago un cruce respectivo, no reporto la información como debe ser y tengo la DIAN ahora en mi compañía. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Esto igualmente, si ustedes se dan cuenta, en algunos formatos la información es repetitiva. ¿Con qué fin? Con que, como lo dice, si usted lo dijo anteriormente, ahora ¿por qué me dice otra cosa? O anteriormente me dijo menos, ahora me dice más. Ahora, anteriormente me dice más y ahora me dice menos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay algún problema en la información financiera. Tengamos mucho cuidado con esto. No voy a entrar a detallar formato por formato porque definitivamente esto nos puede llevar un día
trabajando en formato por formato, resolviendo dudas, cómo se realiza, cómo es la parte de parametrización, cómo, o sea, es un tema muy complejo. Lo que queremos acá es básicamente darles una información gerencial donde tenemos que tener un grupo sólido en nuestra parte financiera, en nuestra parte contable, en nuestro software, que sea muy sólido, para poder evitarnos cualquier complicación a futuro. Esta presentación les sirve para que tengan ustedes un checklist de toda la información que debimos de haber reportado. Disculpen, me devuelvo acá. De toda la información que debimos de haber reportado, cómo la debimos de haber reportado, que no se nos pase nada. Recuerde que ahora todo tiene sanción, todo tiene multa. La DIAN no recomienda, le recomiendo que lo haga bien. No, simplemente le llega con su multa, su sanción, y bueno, hay que pagarlo porque, a no ser que la DIAN se haya equivocado. Pero es importante que les sirva esto de un checklist, una lista de chequeo, que no se les pase nada, que todo les cruce, y bueno, básicamente eso era lo que le queríamos comentar. Por favor, que no se les va a pasar nada. Los voy a dejar con el software Novasoft, que básicamente fueron las personas que me invitaron. Este es un tema gerencial. Queremos mostrarle cómo Novasoft genera los medios magnéticos. Ellos nos generan los medios magnéticos en Excel y también en XML, como lo solicita la DIAN. No obstante, pues mi recomendación adicional de que ya el software contable lo esté realizando, es importante nosotros pasarlo por el prevalidador antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces hay algún tema, hay algo que nos cruzó, incluimos la información errada, ejemplo, va con puntos, va sin puntos, y algún error podemos, y se nos complica el tema si no lo pasamos por el prevalidador inicialmente. Gracias, los dejo con Novasoft, que les va a hacer una muestra de cómo genera la información exógena, eh, el software contable. Muchas gracias a todos. Espero les sirva este checklist para que cumplan con todas sus obligaciones, tengan presente en cruzar toda la información. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo, a ti por tan valiosa información. Doy paso entonces, como bien lo mencionabas, a Angélica Beltrán, nuestra consultora de ERP, quien nos va a hacer una breve presentación de lo que tenemos en nuestra plataforma o aplicativo. Así que bueno, no siendo más, doy paso a Angélica Beltrán y con todo el gusto realizaremos las preguntas y respuestas al final de la sesión. Adelante, Angélica. Listo, muy buenos días a todos. Permítanme un segundito, voy a compartir la pantalla. Ahí estamos viendo la pantalla. Ahí ya la vemos, perfecto. Listo, bueno. Bueno, Novasoft, como nos comentaba Rodolfo, pues tiene todos los parámetros que nos exigen para la presentación de los medios magnéticos. Nosotros tenemos acá un link o una configuración específica para esa información, donde inicialmente debemos configurar toda la información para que lo que son las cuentas, los literales, las cuantías, para que pues podamos tener exportar bien la información. Bueno, ¿qué parámetros tenemos acá inicialmente? Pues tenemos los parámetros que son los años que vamos a reportar. Entonces, acá que nos piden básicamente, nos piden qué año grabable vamos a reportar para así el consultar la información de nuestra base de datos. Todo depende desde que, como nos comentaba también Rodolfo, de que alimentemos de manera correcta la información o los movimientos que tenemos en nuestra compañía. Eso depende de que se generen unos buenos medios magnéticos.
Y a partir de, digamos, los movimientos, también sean los terceros que estén bien parametrizados con los requerimientos que nos pide la DIAN para que no tengamos ningún problema al subirlo al prevalidador y ya directamente en la DIAN. Entonces acá en estos parámetros, pues él nos pide el año grabable, el código de daño de la ciudad con la que vamos a reportar esos medios, el consecutivo de envío a la DIAN, que este también nos lo piden y en la DIAN nos dice qué consecutivo vamos, y la dirección de nuestra compañía. Seguido pasamos a los literales, que los literales pues tenemos, acá vamos a parametrizar las cuantías de cada literal. Entonces, los literales van asociados a los formatos, como nos comentaba, por ejemplo, Rodolfo, el 1001 tiene, lo asociamos a un literal y ese literal debe ir asociado a una cuantía menor, que a partir de esa cuantía es que él nos va a reportar a cada uno de los terceros inferior a esa cuantía nos lo va a llevar al NIT de cuantías menores, que son los 9222. En este literal, entonces, ¿qué nos piden? Vamos a buscar un literal. Entonces, por ejemplo, nos va a pedir el código del literal, el nombre del literal, de dónde voy a extraer la información. Entonces tenemos varias fuentes para extraer esta información, si es movimiento débito, si es movimiento crédito, si es el neto, saldo final o saldo inicial de la cuenta que vamos a reportar y el tope mínimo. Estos son los literales que vamos a asociar posteriormente a los conceptos. Ya llegamos a la parte de los conceptos. Y en los conceptos vamos a parametrizar toda la información. Entonces, por ejemplo, vamos a ir al concepto 5002. Este está asociado al formato 1001, ustedes son horarios. Y él me dice, bueno, ¿a qué literal lo voy a asociar? Domicilio. ¿Qué terceros quiero evaluar? Acá en Novasop ya les muestro los terceros. Nosotros dividimos los terceros ya sea por proveedores, clientes, empleados u otro tipo de tercero. Puede ser otro tipo de tercero, nosotros lo asemejamos solo los que tenemos movimiento contable, como es, por ejemplo, la DIAN, o terceros que, digamos, ni es cliente, ni proveedor, ni empleado. Si queremos agrupar terceros, ¿y a qué NID lo vamos a agrupar? El nombre del agrupamiento, por ejemplo, el de cuantías menores, todo lo agruparíamos al NID 222. Si maneja cuantías menores, entonces, si este literal maneja cuantías menores, acá le damos el check para que él no lo lleve a la cuantía menor. Las cuentas relacionadas, acá tenemos otra pestaña dentro de ese mismo concepto que se asocia al formato 1001. Y acá relacionamos las cuentas que el sistema debe consultar para extraernos la información. Entonces, acá tenemos, digamos, todas las cuentas. Entonces, voy a editar esta cuenta, por ejemplo. Voy a decirle qué cuenta voy a utilizar. Él me va a traer el plan de cuentas, el nombre de la cuenta, qué valor quiero reportar. Entonces, vamos a mirar qué valores puedo reportar acá. Entonces, como sabemos, el formato, por ejemplo, 1001 se reportan 9 valores. Bueno, ya me regreso y les muestro los valores. Hay formatos como el 1005 que solo reporto 2 valores. Entonces voy a decir, ¿qué valor voy a reportar? Estos valores son cada una de las casillas que la DIAN me pide en el formato y donde debo presentar el valor de este concepto. Y el tipo de movimiento que quiero, si es saldo final, débito, crédito, saldo inicial o el neto. Esta es la parametrización, debemos incluir todas las cuentas que hacen referencia a ese concepto. También tenemos la opción adicional de esto, decir qué tipos de documento queremos que consulte para esto, porque él nos va a consultar todos los movimientos. Entonces, ¿qué hacen movimientos en el sistema? Las facturas, los comprobantes de pago, los documentos de notas contables. Entonces, acá yo puedo decir qué tipos de documento quiero que me extraiga del sistema para que me haga la consulta y me lo reporte. Y en el caso del concepto 2276, que es un concepto de nómina, entonces decir qué relación hace con los conceptos de nómina. Este módulo o esta categoría iría relacionada
con el módulo de nómina, donde yo le voy a decir, ah, bueno, entonces el concepto que yo tengo salario se va a reportar acá, le digo nuevo registro y lleno la parte de este concepto. Esto es únicamente para los conceptos de nómina. El resto sí es para el resto de formatos, el 1001, el 1006. Después de parametrizar esta información, digamos que es la parte como final ya de esto, podemos hacer la revisión y podemos decir, ah, bueno, hágame la revisión de la información donde me genera reportes con la información que yo parametricé. Entonces él me dice acá cuál es el concepto. Entonces voy a buscar qué concepto quiero revisar. Entonces, ah, bueno, quiero revisar este concepto con este tercero para compararlo de pronto con, con con un auxiliar. Entonces, acá lo reviso y él me dice qué valor va a traer o qué valor va a reportar. Entonces, acá me trae toda la información. Estos son todos los datos que me pide el XML para reportarlos. Ya al hacer la revisión digo, bueno, ya quedó bien, entonces vamos a ir a generar los archivos. Entonces él acá me dice, bueno, ¿qué va a hacer? Voy a generar el archivo de medios magnéticos o el XML y tenemos dos opciones. Una que es la inserción, que es cuando lo voy a hacer nuevo, o uno es que voy a hacer un reemplazo, que el reemplazo sería una corrección. Entonces le voy a decir inserción, voy a decirle qué formato quiero. Entonces, quiero el 1001. Entonces, él me va a buscar todos los conceptos que estén asociados con el formato 1001 para armarme el XML. Y le voy a decir procesar. Al procesar, él me va a generar toda la información y me va a crear un zip con esas carpetas. ¿Qué me va a crear acá? Entonces, él me va a crear todos los XML que yo le di. Entonces, acá están que subiría directamente al prevalidador, pues antes de subirlo a la plataforma, para que valide la información esté correcta. Estos también yo los puedo abrir en Excel. Por ejemplo, voy a abrir este. Aquí abro para hacer la revisión de todos los campos. Él me muestra el año, el código del concepto, el formato, la versión que estoy presentando, el número de envío, la fecha de envío y el valor total y la información de cada uno de los terceros. Acá lo puedo revisar, hacer, digamos, si quiero comparar, necesito sumar esto para ver que me compare, para compararlo con respecto a los auxiliares, acá puedo hacer la revisión. Y este sería el archivo final. Cada vez que yo procese un formato, él me va a crear un archivo, un zip con toda la información para subir al prevalidador. Esta es la manera como Novasoft lo hace. Pues como les decía inicialmente, todo depende de cómo yo tenga parametrizada mi información en el sistema. No sé si tienen alguna inquietud, Diana. Angélica, muchas gracias por la demostración en cuanto al aplicativo de Novasoft. Doy paso entonces a las preguntas y la primera dice, si corrijo la fecha de vencimiento, ¿debo pagar sanción? Esta sería una pregunta para Rodolfo. Creo que tienes el micrófono silenciado, Rodolfo. Rodolfo, ¿me escuchas? Creo que tiene problemas de conexión. Ya miramos. Les ruego unos segundos, por favor.
Bueno, ya está ingresando de nuevo. Mientras tanto, les comento para los que no conocen Novasoft. Novasoft es una empresa que lleva 33 años en el mercado, que se dedica al diseño, implementación, desarrollo y comercialización de software empresarial, ERP y gestión humana. Y pues bueno, nosotros generalmente estamos realizando webinars de este tipo de información que consideramos que puede llegar a ser de valor para ustedes. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y consultar también nuestra página web www.novasoft.com.co. Así que bueno, ya tenemos por acá a Rodolfo, ya inició su sesión, su conexión, así que bueno, inicio a proceder a leer la primera pregunta. Dice, si corrijo antes de la fecha de vencimiento, ¿debo pagar sanción? Bueno, muy interesante la pregunta. No, o sea, lo importante es tratar que a la fecha que nos corresponde la presentación de medios magnéticos tengamos reportado el 100% de la información y de forma correcta. Tú puedes cambiar los archivos o corregir los archivos, volverlos a incorporar en la DIAN sin ningún tipo de sanción. Perfecto. Dice, si una persona natural en el 2019 sus ingresos fueron mayores a 500 millones, pero en el 2020 fueron inferiores a 500 millones, ¿no presenta exógena? Debe reportar exógena. O sea, digamos que el decreto dice obligados a reportar información exógena los que en el 2019 tengan 500 millones de ingreso y los que al 2020 pues tengan 500 millones de pesos. Si tú en el 2019 tuviste que reportar información exógena porque tuviste 500 millones de pesos, tienes que reportar durante el año 2020. Bueno, perfecto. Los formatos 5247, 5248, 5249, 5250 y 51, ¿para qué tipo de personas son? Dependiendo de la empresa, si tuviste operaciones que correspondan a este tipo de formatos que debas reportar la información, debes reportarlo. No obstante, bueno, hubo adición de conceptos en algunos formatos que es importante mencionar. Un ejemplo, en el formato 1001 tuvimos conceptos 50, 73, 74, 75, 76, 77, 78, que es información nueva que nos toca reportar. Esto básicamente hace referencia a todos los depósitos judiciales que se presentaron. ¿Esto debido a qué? Porque muchas personas pues, realizaron retiros y adicional, pues muchas personas fueron despedidas. Digamos que básicamente por eso la DIAN sacó estos nuevos conceptos. Bueno. Básicamente, la respuesta concreta es, si tuviste operaciones que correspondan a estos formatos, debes reportarlo. Perfecto. Dice, dice el señor Fabio, tengo un inconveniente con un par de empresas sociales del Estado. Sucede que este tipo de empresas manejan la contabilidad por el sistema PAC, Plan Anual de Caja. Entonces, por este sistema practican la retención al momento del pago de las cuentas. Entonces, hay compras que se hicieron en el 2019 y se pagaron en el 2020. Entonces, en este caso, en contabilidad está registrada la retención en el 2020 y no registrada la compra, dado que este gasto se registró en el 2019. Hay un inconveniente en la base. ¿Hay alguna recomendación para este caso? Digamos que la norma, pues no digo que es clara y que es justa, pero la norma dice debe reportar los pagos o abonos en cuenta. Definitivamente, y las retenciones se deben realizar en el momento del pago o abono en cuenta. ¿Qué quiere decir abono en cuenta? Básicamente cuando realizan la causación. Digamos que el señor tiene un trabajo
muy importante y muy complejo por realizar. Debe reportar las retenciones en el año que se realizó el pago o abono en cuenta. Bien. Dice, si una pregunta no supera los topes de ingresos en 2019 y 2020, no estaría obligado a presentar la información exógena de acuerdo con la resolución. Pero si fue agente de retención en la fuente, en las compras realizadas, ¿debe reportar por lo menos el formato 1001 o algún otro formato? Sí, debe reportar el formato que le corresponda, principalmente retención en la fuente. Esto debido a que si se nos genera un saldo a favor, sea más fácil para la DIAN poderlos realizar o hacer el cruce respectivo más fácilmente. Debemos reportar el formato. Perfecto. Esta pregunta es para Angélica Beltrán. Dice, para tener el aplicativo de los medios magnéticos de Novasoft, ¿cuáles son los módulos que debemos tener? ¿Es necesario tener todo el ERP? No, solo se debe tener el módulo de contabilidad, que es donde van a consultar los documentos o el movimiento, pero solo es el módulo de contabilidad. Perfecto, gracias. Bueno, Lice, cuando una persona jurídica declara interés presunto en la renta, ¿cómo informo eso para que me cruce con mi formato 1007, ya que contablemente no lo tengo? Ese interés es solo fiscal. Sí, debemos reportarlo. Recuerda que en los diferentes formatos salen las diferentes columnas donde nosotros debemos reportar lo que es contable y lo que es fiscal. El tema de los intereses presuntos debemos reportarlo dentro de la columna fiscal. Perfecto. Dice, si una empresa que no alcanzó los ingresos superiores a 100 millones, pero se practicó la autorretención 114-1, ¿está obligada a presentar exógena y qué formatos debe ser? Ok, el formato de retención en la fuente, sí es mejor presentarlo por lo que acabamos de hablar, eh, de básicamente por el tema de las, de las retenciones y saldos a favor para que la DIAN sea más fácil poderla practicar. Bueno, perfecto. Bueno, creo que no tenemos más preguntas por ahora. Para los que preguntaron si contarán con este material, claro que sí, cuenten con ello. Nosotros enviaremos la grabación a los correos aquí registrados. Agradecemos a Rodolfo Mendoza el haber aceptado esta invitación y pues por supuesto a Angélica Beltrán por su presentación. Así que bueno, no siendo más, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestra página web www.novasoft.com.co o escribirnos al correo contacto@novasoft.com.co. Les recuerdo, el correo es contacto@novasoft.com.co. Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad en nuestros webinars que estamos realizando constantemente para entregarles contenido de valor. Mil gracias a todos los asistentes. Que tengan feliz día. Gracias, hasta luego. Gracias.